quiero compartir de la palabra en esta serie que estamos compartiendo durante esta temporada que se llama Iglesia en Fuego. Hemos comenzado hace un par de semanas atrás con esta nueva serie y estamos justamente a la mitad. Si el Señor así nos va dirigiendo hasta ahora, posiblemente nos dirige un poquito más, pero estamos a la mitad de esta serie Iglesia en Fuego, donde estamos aprendiendo qué significa ser una iglesia que verdaderamente se mueva en la presencia manifiesta de Dios, en la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Y hemos estado aprendiendo durante estas últimas semanas. La semana pasada la pastora Keila compartió con nosotros acerca de poder estar ahí en lo íntimo, de poder estar buscando al Señor en intimidad. La semana anterior hablamos acerca de cómo Dios se manifiesta, acerca de cómo Dios se ha manifestado a través de la Biblia, muchas veces en forma de fuego, con su presencia manifiesta. Y hoy quiero compartir acerca de la importancia de cederle el control a Dios. O mejor dicho, la importancia de soltar el control. Hace estos últimos años, uno de los carros que más se ha vendido aquí en Estados Unidos es el Tesla. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes tienen uno? No digan nada. ¿Ok? Pero no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de manejar un Tesla o de ir aunque sea de pasajero en un Tesla. Y muchos pensamos de que lo más fabuloso de ese carro es que es completamente eléctrico, ¿verdad? Que no hay que echarle gasolina y pensamos que eso es lo más fabuloso. Pero hay algo más extraordinario todavía en el Tesla. Y es de que tiene una tecnología fabulosa y entre esa tecnología hay una tecnología que se llama autopilot o piloto automático. Y es algo fascinante poder ver cómo funciona esa tecnología. Porque el auto automáticamente cuando tú te subes y lo pones en autopilot, hasta donde yo sé, no he manejado uno, pero sí me he montado en uno, cuando lo pones en autopilot, el carro automáticamente empieza a conducirse solo, básicamente. Empieza a conducirse solo y te muestra en la pantalla los demás autos alrededores y ves cómo frena a tiempo, cómo los esquiva el auto y básicamente se va conduciendo solo, acelerando cuando tiene que acelerar, frenando cuando tiene que frenar, esquivando incluso en el highway. Yo tuve la oportunidad no de manejarlo, repito, sino de poder estar montado en uno de esos. Y no fue que me monté simplemente acá en las callecitas de nuestro country aquí, ¿verdad? Aquí en el monte. No, tuve la oportunidad en el centro de Los Ángeles, en una conferencia que estuve allá hace un par de años atrás, donde hay un tráfico de los más pesados del país. Tuve la oportunidad de estar ahí, era un Uber. Okay, un Uber, cuando apenas vi de que el Uber era un Tesla, ahí nomás en ese momento me emocioné. Pero era fabuloso poder ver en medio de ese terrible tráfico de Los Ángeles cómo el carro automáticamente y solo, simplemente lo iba manejando una chofer, cómo ella solamente tenía la mano en el volante, pero solo iba manejando, se iba tomando el control. Da un poco de miedo porque incluso a mí me cuesta poder relajarme o tranquilizarme cuando alguien más va manejando, incluido mi esposa. A veces cuesta, ¿verdad? Cuesta poder ceder ese control y poder tener esa confianza. Pero dicen los expertos y aquellos que han trabajado en esa tecnología de que es la forma más confiable y que se puede evitar la mayor cantidad de accidentes cuando dejamos que la tecnología funcione de la manera como tiene que funcionar. En nuestra vida muchas veces pasa lo mismo. Queremos muchas veces nosotros, tenemos ese deseo constante de poder controlar nuestra vida. De poder tener el control nosotros, de saber qué hacer, de dar los pasos que nosotros queremos dar, de controlar cada situación, de controlar nuestro hogar, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra salud. Y constantemente nos esforzamos para tomar el control de nuestra vida, cuando en realidad está más que comprobado
que las vidas que verdaderamente siguen adelante y las vidas que verdaderamente, las personas que verdaderamente prosperan en todo, no son aquellas que toman el control de su vida, sino aquellas que le ceden el control de su vida a Dios. Que simplemente lo que hacen, al igual que cuando va manejando el Tesla, simplemente claman a Dios y le decimos: Señor, toma el control de mi vida. Señor, maneja tú mi vida. Toma tú el timón, ¿verdad? Toma tú el timón de mi vida. ¿Por qué? Porque Él es un experto conductor. Él es fabuloso. Él es el único que puede llevar nuestra vida al lugar seguro, a un puerto seguro. Nosotros nos cuesta muchas veces ceder el volante o el control de nuestra vida al experto que es Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto ¿por qué? Por la autosuficiencia y el egoísmo que como seres humanos nosotros llevamos en cada uno de nuestros corazones. Porque constantemente queremos controlar cada situación. Nos cuesta creer o soltar que algo se nos salga de las manos. Nos cuesta, queremos constantemente tener el control. Lo hacemos con nuestras relaciones, lo hacemos con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, lo hacemos en el uso del dinero también. Queremos tener la seguridad, queremos tener el control. Nos cuesta soltar el control con nuestros hábitos y también en la iglesia. Como iglesia muchas veces lo que hacemos, en vez de darle el control de su iglesia a Cristo, a Dios, lo que hacemos muchas veces es nosotros querer tener el control. Claramente, como seres humanos, tenemos un problema de control. Eso está clarísimo. Déjeme compartir un versículo bíblico en Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4 nos cuenta un encuentro que tuvo Moisés con Dios, con la presencia manifiesta de Dios. Lo mencionamos hace 2 semanas atrás, cuando Moisés se encontró con Dios. Había una zarza ardiendo, había un arbusto que se había encendido en fuego y no se consumía. Y eso era justamente la presencia de Dios manifiesta. Y hay una especie de conversación, de encuentro entre Moisés y Dios que lo narra justamente ahí en el versículo, desde el versículo capítulo 3, en adelante. Pero en Éxodo capítulo 4 quiero que veamos en este versículo, del versículo 2 al versículo 5, quiero que veamos cómo Dios le pide a Moisés que le ceda el control, que le ceda el control de las situaciones. Mire lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 2. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, obviamente: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Si algo que tenía Moisés, entre tantos atributos y tantas cosas buenas, lo vemos ahí en la Biblia un montón de veces y lo vemos como uno de los referentes, no solamente del pueblo de Israel, sino también para nosotros, el pueblo de Dios. Pero hay un problema que tenía, y el problema que tenía era justamente el del control. Era una persona controladora, le gustaba controlar todas las situaciones. Y ese control que él manejaba a lo largo de su vida lo hizo meter en muchísimos problemas. Lo hizo meter en graves problemas porque él quería controlar la situación.
Unos capítulos antes vemos o nos narra la historia de Moisés y cómo él fue a llegar al desierto, porque él nació en Egipto, nació básicamente, o fue criado, no nació, pero fue criado en un palacio. Él sabía de que era israelita, de que no era egipcio, pero sin embargo él a muy temprana edad, su juventud, lo que quiso hacer es tomar control de una situación. Nos cuenta la palabra de que vio cómo maltrataba a un egipcio a su pueblo israelita. Vio cómo los maltrataba, cómo les pegaba, cómo les gritaba. Y él, en vez de confiar en Dios y de hacer las cosas bien, dice de que él golpeó al egipcio y lo mató. Porque quiso tomar control por sus propias manos. Quiso controlar la situación. Después de que lo mata, obviamente lo que tuvo que hacer, tuvo que huir, porque lo iban a matar a él también. Y tuvo que dejar todo lo que tenía, todas las comodidades del palacio, estar también con su pueblo y alejado se tuvo que ir al desierto a esconderse porque lo buscaban para matarlo. Moisés no pudo confiar en Dios y quiso él controlar la situación y la injusticia que estaba pasando con su pueblo en ese momento. ¿Dios iba a liberar al pueblo de Israel? Claro que sí. ¿Dios iba a usar a Moisés? Claro que sí, como lo vemos 40 años después que pasó. Pero ese no era el momento todavía. Todavía no era el momento para que él tomara el control de la situación. No era el momento. Se adelantó al tiempo de Dios. Cuando tú y yo nos adelantamos al tiempo de Dios, lo que estamos haciendo, en vez de cederle el control a Dios, estamos tomando nosotros el control. Y lo hacemos con muchas cosas en nuestra vida. Yo lo he hecho muchas veces en mi vida. Por no tener la paciencia y la confianza o querer esperar en que Dios obre en una situación, lo que hago es yo desesperado ir y déjeme decirte que cada vez que me he metido y cada vez que he querido tomar el control he metido la pata y he terminado más enlodado y más golpeado todavía que antes. Porque cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, entonces no le estamos dando el control a Él, sino que estamos nosotros controlando nuestra situación. Pasa muchas veces con las relaciones, ¿no? ¿Verdad? No, en vez de confiar y esperar en Dios, a que el Señor verdaderamente te ilumine para poder comenzar una relación, tener una familia, comenzar una familia, casarte. ¿Qué hacemos? Muchas veces nos adelantamos al plan de Dios. Por eso hay tanta cantidad de divorcios en el mundo, en Estados Unidos sobre todo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos adelantamos y no esperamos confiados en Dios, esa persona que Dios pondrá en tu vida, pondrá en el camino para poder pasar toda tu vida con ella o con él. Nos adelantamos y cada vez que nos adelantamos al tiempo de Dios, terminamos mal. Por eso acá Moisés nos enseña con un mal ejemplo que el adelantarse a los tiempos de Dios es tomar nosotros el control en vez de darle el control a Dios y darle el control al Espíritu Santo en su vida. No solamente el problema del control lo tuvo Moisés antes, porque podemos decir, bueno, Moisés aprendió, listo, está bien, ya metió la pata una vez, mató a alguien, bueno, Dios lo restauró, Dios lo perdonó, ahora Dios lo va a usar para liberar, pero no termina ahí. Es algo que Moisés siguió viviendo con eso, de querer tomar el control de la situación. Es por eso que avanzó el tiempo, pasaron los años, pasaron las décadas y Moisés vuelve a cometer el mismo error. Después de que Dios lo usa para liberar al pueblo de Israel con las plagas, cruzar el Mar Rojo, dividirlo en dos, andar por el desierto por 40 años, Moisés vuelve otra vez a querer controlar una situación que Dios debía de controlarlo. Cuenta la palabra de que estaban en el medio del desierto y cuando no había agua, el pueblo no tenía agua,
entonces Dios le dijo a Moisés de que le hablara a una piedra, a una roca, a una peña, que le hablara y de que esa roca iba a salir agua. Y Moisés se enojó mucho y dice, van a ver ahora estos que se viven quejando. Y debe haber dicho un montón de cosas que no están en la Biblia, pero me imagino porque estaba súper enojado. Y en vez de hablarle solamente a la roca, dice, ahí les va, ¡pum! Y le pegó un varazo a la piedra. Y salió agua. Pero Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho que solamente tenía que hablar, pero él quiso tomar el control de la situación. Vio de que se le estaba saliendo de las manos todos, vio de que el pueblo se le estaba rebelando, vio de que Dios no obraba como había prometido, como él pensaba que tenía que obrar. Entonces él nuevamente tomó el control de la situación. Y eso fue una de las peores cosas, si no el peor error que Moisés cometió. Después se arrepintió, obviamente, pero nos cuenta la palabra que por él querer tomar el control, Dios le dijo de que él no iba a entrar a la tierra prometida. De que él no iba a entrar, de que él iba a ver de lejos nada más. Y dice que la vio de lejos y murió. Pero él no entró. ¿Por qué? Y Dios le dice específicamente, porque tú quisiste tomar el control, porque no me hiciste caso, porque quisiste hacer las cosas a tu manera. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos querido nosotros dictar el ritmo y el rumbo de nuestras vidas en vez de confiar en Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, bueno, yo ya tengo un título universitario, bueno, yo ya tengo cierta posición, bueno, yo ya he logrado esto, así que yo voy a tomar el control de esto? No. Nunca tenemos que hacer eso. Siempre tenemos que entender de que el Espíritu Santo debe ser aquel que controle nuestra vida, que controle nuestro rumbo. Para que Dios obrara poderosamente a través de Moisés, Moisés tenía que cederle el control. Cederle el control y dárselo a Dios, no volverlo a tomar. Por eso en el versículo 2 lo dice bien en claro. Dice que el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y él le dijo, una vara de pastor. Él tenía una vara. Esa vara representaba el control. Para un pastor en esa época y hasta el día de hoy, me imagino, pastor de ovejas, la vara representa el control. Representa el control porque puede controlar su rebaño. Porque ese es el que manda. Y Dios le dice, ¿qué tienes ahí en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Y él le dijo justamente, tengo una vara de pastor. Cuando Dios le pregunta eso, estaba confrontando a Moisés con su problema, que era el control. Le estaba diciendo, mira tus manos, tú estás controlando esta situación, le dice Dios a Moisés básicamente. Deja que yo lo haga. Por eso en esta historia y en todas estas ilustraciones, la vara representa el control. Y mientras Moisés agarrara la vara, eso quería decir de que él estaba en control. Y él estaba en control, lo único que era esa vara era un palo nada más. Era un pedazo de tronco, era una madera, eso era todo mientras él lo tuviera. Pero tan pronto lo soltó, dice que cuando él lo soltó en el versículo 3, Dios lo convirtió en una serpiente. Es decir, que cuando Moisés soltó el control, Dios se manifestó. Dios obró. Cuando nosotros soltamos el control de nuestras situaciones, cuando le cedemos el control al Espíritu Santo y a Dios de nuestra iglesia, de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestras finanzas, de nuestro negocio, de nuestros hijos, de nuestra vida emocional, de nuestra vida espiritual, cuando le cedemos el control a Dios, ahí es cuando Dios se manifiesta de forma milagrosa. Pero mientras lo tengamos nosotros va a ser simplemente un palo. Va a ser simplemente una madera, va a ser un tronco, eso es todo lo que va a ser el control y no podremos hacer absolutamente nada. Tenemos que cederle el control a Dios. Por eso dice de que tan pronto la soltó, la vara dejó de estar en su control y pasó a ser control de Dios. Y mediante ese pedazo de madera, Dios hizo maravillas, no solamente ahí, sino que esa fue la vara que utilizó Dios. Bueno, fue Moisés obviamente, pero a través de esa vara Dios utilizó a Moisés y a través de esa vara para manifestarse. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control. Abrió el mar en dos al levantar la vara.
La convirtió nuevamente en serpiente frente a los magos y los hechiceros egipcios. Dios hizo cosas extraordinarias cuando se dio el control. Piensa por un momento, ¿qué situaciones en tu vida has tú querido controlar? ¿Has tú querido manejar y no le has cedido el control a Dios? Tal vez sean tus pensamientos, es algo que verdaderamente tenemos. Una de las armas que más utiliza el enemigo y que más nos juega en contra son nuestros pensamientos. Y a veces nos cuesta, porque queremos controlar nuestros pensamientos, pero tenemos que entregarle nuestra voluntad, nuestra alma, nuestros pensamientos a Dios. Totalmente a Él, para que Él tome el control. Tal vez sea tus relaciones, hábitos, trabajo, salud. Tal vez sea la salud. Que hemos querido nosotros tomar el control. Está bien, claro que sí, hay que cuidarse, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, desde luego que sí. Pero hay que principalmente entregarle a Dios tu salud, entregarle a Dios tu cuerpo, entregarle a Dios que Él obre, que Él tome el control, que Él te guíe. Piensa por un momento, ¿qué situaciones estás queriendo controlar tú en tu vida en vez de dárselas o entregárselas a Dios? Los seres humanos somos tan controladores, todos, absolutamente todos, somos tan controladores que incluso, escucha esto, incluso nos hemos atrevido, hemos osado querer controlar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hemos querido, incluso nos hemos atrevido a querer controlar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunos tenemos tantos años en la iglesia, tenemos tantos años en el ministerio que hemos desarrollado la habilidad de dirigir un grupo o de dirigir un ministerio o de dirigir un servicio o de poder hablar en público. Pero muchas veces, más que dirigir, no nos damos cuenta que hay veces que estamos controlando en vez de dirigir. Tenemos que tener mucho cuidado de poder cederle el control siempre a Dios. Dios nunca llamó a nadie a dirigir, o mejor dicho, a controlar su iglesia. Dios nunca llamó a nadie eso, nunca le dijo a nadie que controlara su iglesia, que tome el control de la iglesia. Sí le dijo que tenemos que liderar su iglesia, pastorear su iglesia, edificarla, pero nunca controlarla. El ser humano, ni ninguna iglesia, ni ninguna denominación, ni ningún pastor, ni cura, ni papa puede controlar la iglesia de Jesucristo. Amén. Debe controlar la iglesia de Jesucristo, porque muchas veces sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Muchos estamos acostumbrados a adorar a Dios de una manera específica. Estamos acostumbrados. Muchos tienen muchos años de cristiano o toda su vida de cristiano y están acostumbrados a adorar a Dios de cierta manera. Es más, por eso hay tantas iglesias, creo yo, en una ciudad o en el país o en el mundo. Y son tan diferentes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a adorar a Dios o a llevar la iglesia de cierta manera. Y cuando la cosa empieza a cambiar o cuando la cosa empieza a encenderse, cuando Dios empieza a encender la iglesia y no está dentro de nuestros parámetros o de lo que estamos acostumbrados, ¿qué es lo que hacemos? Corremos inmediatamente, agarramos el extinguidor y empezamos a apagar la iglesia. Porque decimos, no, Dios no hace eso. O no, Dios no se manifiesta así. Si verdaderamente queremos nosotros ser una iglesia que avance, que sea un instrumento de Dios, entonces Él va a tener que tomar el control. Él tiene que tomar el control. La pregunta debe ser, ¿el Espíritu Santo controla la iglesia o nosotros como iglesia controlamos al Espíritu? Porque podemos hacerlo, no quiere decir que somos más poderosos que Dios. Pero muchas veces de nuestra manera de actuar, la forma en la cual a veces nos cerramos y la forma en la cual queremos nosotros tomar el control, controlamos lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. No podemos nosotros ser una iglesia en fuego, una iglesia que haga la voluntad de Dios si no le cedemos el control al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo tiene que controlar este lugar, tiene que controlar nuestra iglesia. Esa es la única manera, iglesia. No soy yo, ni la pastora Keina, ni nadie, ni la alabanza, ni ninguna canción especial. Es el Espíritu Santo el que tiene que controlar nuestra iglesia. El que tiene que estar al volante. El que tiene que llevarnos a puerto seguro. El que tiene que hacernos avanzar hacia adelante. No podemos ser una iglesia en fuego si no le cedemos el control al Espíritu Santo. Un espíritu de control en la iglesia puede destruirla por completo. He visto y constantemente veo iglesias que tienen, en vez de tener el Espíritu Santo controlando, un espíritu enemigo, maligno del control, hace que la iglesia se empiece a secar, que la iglesia se empiece a morir, o que esté muerta y que sea simplemente que siga zombie por varios años más, a veces por décadas, hasta 100 años más. ¿Pero por qué? Porque ha sido una iglesia que ha dado lugar al control o al espíritu, no al Espíritu Santo, sino al espíritu de control en sus líderes o en 2 o 3 viejitos que quedaron en la iglesia desde que se fundó y no quieren dar el brazo a torcer. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo tiene que tomar el control. Si somos controlados, si nosotros controlamos la iglesia, entonces la roca nunca va a llegar a ser más grande de lo que nosotros somos. Porque tenemos límite nosotros, porque estamos limitando el potencial, pero si le cedemos el control al Espíritu Santo, entonces Dios, el Espíritu Santo, no tiene límites. Ni el tamaño, ni el potencial de la iglesia va a ser coartado. ¿Por qué? Porque Dios toma el control. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que enfurece a Jesús, si hay algo que enoja a Jesús, sí, a Jesús, enojado. Nos muestra la Biblia que si hay algo que enoja a Jesús, es cuando la iglesia quiere tomar el control o las riendas de las cosas. Cuando queremos nosotros tomar el control, nosotros humanos tomar el control de su iglesia, eso enfurece y enoja a Jesús. La única vez, escuche esto, la única vez que vemos a Jesús enojado es justamente en una situación de control. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13. Dice, Jesús entró en el templo. Entró obviamente no en una iglesia como esta, pero entró en el templo y comenzó a echar todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas. Estaba enojado, ¿no? Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice en otras versiones también que hasta con un látigo empezó a darle, no a la gente. Bueno, alguno debe haber ligado un latigazo por ahí, pero empezó a darle a las mesas y volteó sillas. ¿Qué parecía esto? Más que una iglesia, parecía una pelea de un bar, ¿verdad? Una discoteca o de una cancha de fútbol, porque se estaba todo dando vuelta y era Jesús el que lo estaba haciendo. La silla de los que vendían palomas, y les dijo, la Escritura declara, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Era Jesús manifestándose de que la gente, el humano, el ser humano había tomado control de la casa de Dios en vez de darle el control al Espíritu Santo. Los vendedores ahí, les cuento muy bueno para que agarre el contexto, pero los vendedores que estaban ahí, que Jesús los echó y los corrió, estaban controlando la forma de adorar en el templo. Ellos habían, a lo largo del tiempo, sin darse cuenta, me imagino, pero habían llegado a controlar lo que se hacía en ese lugar. En vez de que Dios controlara, ellos estaban controlándolo. ¿Por qué? Porque resulta de que la gente venía a adorar al templo desde lugares muy lejanos. No era que de acá cerquita o de la ciudad, no, a veces hasta días de caminos, caminando a lomo de burro para poder llegar
a adorar. Y como la gente venía de todos lados al templo, de diferentes ciudades y regiones, no les habían permitido, les prohibían, mejor dicho, traer los animales que tenían que sacrificar desde allá, desde sus pueblos. Porque en aquella época se traían animales para ofrecer sacrificio. Y no les permitían, le dijeron, no, acá no pueden traer animales de afuera porque pueden ser impuros, qué sé yo, lo que tienen que hacer es comprarlos aquí. Entonces habían establecido una especie de corrales al frente, ¿verdad? Alrededor del templo, donde la gente sí o sí, si venía a la iglesia o si iba al templo, tenía que comprar animales para el sacrificio ahí. Entonces ellos empezaron a controlar, pero no solamente eso, sino que cuando venían a querer comprar animales para el sacrificio, no podían venir y comprarlo con su moneda, porque había diferentes tipos de monedas. Es como si vinieras aquí a Walmart, vamos a hacerlo más fancy, a Target, donde sea, y quieras comprar con pesos mexicanos. Te van a decir, ¿qué es eso? No puedes, que tienes que ir a cambiarlos a dólar y después venir acá. Y así exactamente lo mismo. Tenían que comprar los animales aquí, es decir, controlaban qué animales y quiénes podían hacerlo, pero no solamente eso, sino que tenían que primero ir y cambiar la moneda por la moneda local para después ir y comprar animales para poder traer el sacrificio. Estaban controlando, estaban tomando el control de cómo Dios había dicho tan claramente en el libro de Levíticos y en el Antiguo Testamento cómo tenían que adorar a Dios. Y ellos tomaron el control de eso. Por eso Jesús se enfureció. La iglesia es una casa de oración. ¿Por qué? Porque en la oración es donde Dios se manifiesta, donde el Espíritu Santo se manifiesta. Por eso Él lo dijo. Y Él vino a través de su muerte, nuevamente a través de su muerte y su sacrificio, a que el control ya no lo tiene el ser humano, sino que Dios, el Espíritu Santo, Dios es el que tiene el control. Si algo queremos hacer para hacer enojar a Dios, yo sé que no lo queremos hacer, pero si hay algo que enoja a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, es quitarle el control o querer nosotros controlar una situación o su iglesia. Ahora, ¿cómo se ve una iglesia cómo se ve una iglesia en el cual el Espíritu Santo tiene el control, o controlada por el Espíritu Santo? Bueno, lo hemos visto, incluso la pastora Keila compartió, y lo hemos visto durante toda nuestra serie. Muchas veces hablamos de la serie Sed de Dios. Es como la iglesia de Hechos capítulo 2. Una iglesia unida, una iglesia que ora, una iglesia que comparte, en donde se suplen las necesidades los unos a los otros, una iglesia donde hay salvación, una iglesia donde hay restauración, donde hay milagros, donde hay sanidades. Una iglesia, esa es la iglesia en la cual el Espíritu Santo la controla. Hasta que nosotros no cedamos esa parte o no cedamos el control, no podremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ser llenos del Espíritu Santo es justamente ser controlados por el Espíritu Santo. Si nosotros queremos seguir teniendo el control, nunca seremos llenos. Nunca serás lleno del Espíritu Santo. Yo sé que esto puede intimidar tal vez, o nos puede dar de pronto temor soltar el control. Estamos tan acostumbrados a tener el control de las situaciones, que a veces nos puede dar temor ceder el control a Dios. Hablar de la presencia manifiesta de Dios y darle el control al Espíritu Santo en nuestra vida muchas veces puede ser intimidante. En la iglesia nos preguntamos, ¿verdad? Nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pasa si las cosas se salen de las manos? ¿Qué pasa si la gente que no venía con ganas de orar ese día y estamos todo el servicio orando, da la vuelta y se va a la casa enojada? ¿O qué tal si la hermanita que está tan acostumbrada que solamente alabemos con las manos levantadas, de pronto empezamos a brincar y se enoja porque brincamos? Y a veces, ¿verdad?, nos puede causar temor, incluso en nuestra vida. ¿Qué pasará con mis sueños? Si yo le doy el control a Dios, ¿qué pasa con mis sueños? ¿Qué pasa con mis planes? ¿Qué pasa con la forma en la cual o con lo que quiero yo hacer con mi vida?
¿Cómo van a ver los demás? ¿Qué va a suceder? Ante todas esas preguntas que podemos tenernos de ese temor de cederle el control a Dios en nuestra vida, Jesús nos dice claramente dos palabras, una frase sencilla, y esa frase es: no temas. No temas. No tenemos que tener temor de lo que puede suceder, sino tener confianza. Así como cuando yo iba manejando o cuando iba subido al Tesla, me puede haber agarrado un poco de temor, pero no tenía por qué temer. No tenía por qué temer, tenía que estar tranquilo porque el autopilot iba a llevarme a buen destino. De igual manera, Dios nos dice: no temas. Y varias veces encontramos en la Biblia esa frase: no temas. Y por lo general, esa frase Dios la dice cuando Él tiene un encuentro y su presencia se manifiesta, valga la redundancia, con alguno de sus siervos. En Génesis 15, cuando Dios le aparece a Abraham y le dice de que iba a tener un hijo, él tuvo temor y Dios le dice justamente: no temas, a Abraham, no temas. En Daniel capítulo 10, al Daniel encontrarse con Dios y con el ángel guerrero, Dios lo primero que le dice: no temas, tranquilo, no te preocupes. En Apocalipsis 1 lo vimos hace 2 semanas atrás, cuando Juan se encuentra con Jesús glorificado, con la presencia manifiesta de Cristo. Lo primero que le dice en Apocalipsis capítulo 1, lo primero que le dice Jesús es: Juan, no temas, confía, ten paz, no tengas temor, que yo voy al volante, que yo tengo el control, le dijo Dios. De igual manera, Dios nos dice a cada uno de nosotros: no temas. Iglesia, no temas. Mamá soltera, no temas. Padre de familia, no temas. Joven soltero, no temas. Empresario, no temas. No temas, confía en Dios. Dale el control de tu vida a Dios. El control de tus sentimientos, el control de tu trabajo, el control de tu familia, de tus hijos. Él siempre te llevará a un puerto seguro. Ponte de pie, por favor. La clave para una vida y una iglesia controlada por el Espíritu Santo es cederle el control a Dios, o mejor dicho, devolverle el control a Dios. Porque así es como Él nos diseñó. Él no nos diseñó para que nosotros controlemos nuestra vida. Él nos diseñó para que seamos guiados por Él, para que seamos dirigidos por Él. Él tiene, iba a decir el mapa, pero ya es GPS, ¿verdad? Vamos a decirlo en mapa, suena más bonito. Él tiene el mapa. Él tiene la hoja de ruta. Él sabe exactamente dónde doblar. Él sabe exactamente qué momento acelerar. Él sabe en qué momento frenar un poco la situación. Él sabe los tiempos. Él conoce dónde hay tráfico. Y Él sabe los momentos en los cuales tenemos que estar atascados en el tráfico por un buen rato para poder relajarnos y disfrutar una linda canción. Él sabe exactamente eso en tu vida. Por eso no tenemos por qué alterarnos, por qué preocuparnos. Tenemos que confiar en Él, soltar el volante y dejar todo a sus pies. Él tiene el plan extraordinario. No sé a ti, pero cada vez, repito, que yo he querido llevar el control de mi vida, he terminado todo moreteado, todo golpeado. He terminado más frustrado que nada. Y a veces Dios nos tiene que llevar hasta ahí, ¿verdad? Para que aprendamos, y al igual que Moisés, posiblemente vamos a volver a cometer el mismo error. Es por eso que todos los días, cuando comencemos el día, cuando comencemos lo que hagamos en el día, tenemos que decirle: Señor, toma tú el control. Señor, maneja tú mi vida. Yo soy tuyo.
Y como iglesia también, no temamos lo que Dios quiere hacer. No temamos lo que Dios quiere hacer. Él verdaderamente tiene un plan para La Roca mucho más maravilloso que el que pueda tener yo, la pastora, tú o cualquiera. Él tiene el plan perfecto. Dejemos que Él controle nuestra iglesia y nuestra vida. Ora conmigo, amado Señor. Gracias. Señor, reconocemos que muchas veces hemos confiado en nuestra habilidad como buenos choferes, que hemos confiado en nuestra experiencia de años de manejar nuestra vida, que hemos confiado, Señor, que conocemos el camino y conocemos el plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Incluso hemos creído de que no solamente tenemos el plan de nuestra vida, sino también el plan para la vida de las personas que nos rodean, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra, nos llamas a cederte el control a ti, a dejar que tú, bendito Dios, obres, de que tú hagas maravillas, de que tú te exaltes, de que tú nos lleves hacia el puerto seguro, Señor. Tú conoces cada recoveco, tú conoces cada camino, tú conoces cada curva, Señor. Tú conoces, Señor, en qué momento acelerar o frenar. Tú sabes, conoces y tienes el plan perfecto, porque tú, Señor, no miras como nosotros miramos, sino que tú miras desde arriba, tú miras todo el cuadro completo, Señor. Rey eterno, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos para que en momentos en los cuales empecemos nosotros a tomar el control de nuestra vida, empecemos nosotros a tomar el control de esta tu iglesia, podamos ser frenados en seco por ti, Jesús, por ti, Espíritu Santo, y que podamos darnos cuenta y entregarte a ti el timón nuevamente. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, para que en esta semana, Señor, en esos momentos y circunstancias en donde no sepan qué hacer, en donde se encuentren en una encrucijada o se encuentren en un momento en el cual tienen que tomar decisiones importantes, que puedan, poderoso Rey, clamar a ti, cederte el timón y así poder avanzar, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, que nunca más caigamos en el control humano y que siempre seamos guiados por ti, Señor. Úngenos como pastores. Dirige a la junta de administración y cada líder, Señor, de ministerio, para que podamos, Señor, ser dirigidos por ti. Que tomemos las decisiones correctas, guiadas por ti, Señor, y no por nuestras emociones o circunstancias, para poder ser una iglesia en fuego, una iglesia controlada por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, poderoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.